Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy DKGamers y en esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo video del juego Age of Empires Mobile y hoy estaremos viendo el evento que podemos considerar quizás el mejor evento free to play, que es el evento llamado Turbulencia de Troya. Viene este evento de alianza porque sí o sí para participar y poder atacar esos caballos de Troya que van a estar apareciendo una vez que se active el evento, que solo lo podrá hacer el líder o los R4 de la alianza. Bien, van a estar apareciendo estos 3 caballos de Troya que podrás atacar con congregaciones de alianza. Bien, y en mi opinión, como les digo, por las recompensas que estaba otorgando, prácticamente podríamos decir que es el mejor evento free to play hasta el momento, porque, como les había dicho anteriormente en otra oportunidad, el evento de Halloween o el evento de la fiesta especial, para mí fue un desastre. Bien. No estuvo a la altura del juego del título llamado Age of Empires Mobile. Por lo tanto, hasta ahora, en mi humilde opinión, Turbulencia de Troya podría estar quedándose con el título del mejor evento free to play. Es un evento que va a estar apareciendo aproximadamente 2 veces a la semana, o sea, creo que es cada 2 días aproximadamente. Bien, y te otorga con las recompensas de alianza 2000 monedas imperiales, para lo cual tu alianza va a tener que llegar al máximo de puntos requeridos, bien, que es una cierta cantidad de daño que va a tener que generarle a los caballos de Troya, y una vez alcanzado esos puntos te va a estar dando las recompensas máximas, que están las 2000 monedas imperiales allí. También vas a poder obtener monedas de alianza para gastar en la tienda de la alianza y comprar allí muchísimos artículos adicionales que te van a resultar de muchísima utilidad. Por eso es que les digo que, en mi opinión, hasta el momento este viene a ser el mejor evento para los jugadores free to play. Y es un evento que está pensado para estar dentro de una alianza. Por lo tanto, en mi opinión, estimulan con esto que los jugadores cooperen con otros jugadores y que se unan a una alianza para poder participar y obtener estas grandes recompensas. Dicho esto, por supuesto, como siempre, invitarlos a que se suscriban al canal, a que den like y compartan este video para que llegue a una mayor cantidad de jugadores. Y si les gusta, dejarme su increíble y muy necesario like, que me ayuda muchísimo. Y les agradezco el apoyo que siempre me brindan. Bien, seguimos con lo que vamos viendo aquí en la pantalla. Tenemos que van a aparecer de forma aleatoria cerca del depósito de la alianza 3 caballos de Troya con distintos tipos de tropas, que pueden ser, no sé, son 3 caballos, pueden tener arqueros, pueden tener espadachines, pueden tener lanceros o piqueros y podría tener caballería. Bien, cualquiera de esos tipos de tropas. Ahí ven que en esta oportunidad ese tiene piqueros, luego hay otro que tiene caballería, que es este otro. Y el otro creo que tiene arqueros, que un poquito más adelante les estaremos mostrando qué unidades tienen y que lo pueden ver en el evento de forma aleatoria. Ahí me queda un poquito grande la pantalla, pero bueno. Espero que igual creo que se pueda apreciar, porque traté de darle zoom para que pudieran ver el combate y lo que les quiero mostrar lo pudieran ver más detalladamente. No me interesaba mostrarle la pantalla de otra forma, sino que esto mismo. Bien, es la parte que les quiero mostrar principalmente, donde tenemos los 3 tipos de unidades. Bien, tenemos la primera etapa que fue a las 15 horas, o sea, acá pueden los R4 y el líder de la alianza pueden programar de forma anticipada el evento para que sea tal día, o sea, este día, por ejemplo, a tal hora. En este caso lo hicimos ayer a las 15 UTC, inició el evento, dura media hora el evento. Y fíjense que va a estar apareciendo los primeros caballos de Troya a las 15 con estas 3 tipos de unidades, que en este caso fue lanceros o piqueros, espadachines y caballería. Para generar una mayor cantidad de daño lo que tenemos que hacer es enviar el counter de los piqueros, el counter de los espadachines y el counter de la caballería. Bien, tendríamos que enviar esas tropas para poder generar una mayor cantidad de daños y generar una mayor cantidad de puntos, así clasificar más alto y obtener mejores recompensas en este evento, llamado Turbulencia de Troya. Luego a las 15:07 aparecería la segunda etapa, donde vamos a generar también muchísimo más daño, y en esta oportunidad aparecería un caballo de Troya con
arqueros, otro con piqueros y otro con espadachines. Y fíjense que tienen especialidades cada una de ellas. En este caso son guerrero, guerrero y este no lo veo bien, pero creo que sería, no sé si es estratega o si es mariscal. Creo que era mariscal este. Bien, acá son los 3 guerreros. Luego acá, que es el actual que estamos participando en esta oportunidad, es caballería, arqueros y piqueros. Por lo tanto tendremos que enviar el counter de caballería, que es piquero, el counter de espada de arqueros, que si no me equivoco en este momento creo que es espadachines, y el counter de piqueros es arqueros. Por lo tanto, las congregaciones hacia estos 3 caballos de Troya, que vamos a poder enviar congregaciones a los 3, deberíamos enviar una congregación con unidades de piqueros, otra congregación con unidades de espadachines y otra congregación con unidades de arqueros. Bien, y las otras 2 marchas que tenemos un total de 5 marchas, podríamos enviarlas a recolectar o participar con las tropas que nos quedan y generar algún daño adicional. Bien, varios jugadores de la alianza van a poder crear o congregar, enviar marchas, enviar rallies. Bien, esas congregaciones que van a atacar a estos caballos de Troya y le vamos a generar una enorme cantidad de daño. Lo ideal es que los jugadores que envíen esas marchas sean prácticamente jugadores que estén muy cerca de lo que es el edificio de la alianza, bien, para que tengan la menor cantidad de tiempo desperdiciado en marchar hacia los objetivos. Bien, porque si nos fijamos, van a poder apreciar luego que ahí están los caballos y deberían ser estos jugadores que están al lado lo más cerca posible, porque yo estoy más arriba. Si demoro, o sea, si vengo de allá hasta acá, fíjense que el caballo está ahí y va apareciendo un contador que va haciendo que pase el tiempo, y por lo tanto ese tiempo hace que yo pierda la oportunidad, pierda minutos para generarle daño. Bien, el caballo no es que se va a morir, sino que va a estar ahí durante, no sé, creo que son 7 minutos aproximadamente. Y bueno, va a ir cayendo el contador y cuando llega a 0 va a desaparecer. Y ese es tiempo que pierdo de generarle daño. Fíjense que en esta oportunidad le generé personalmente, ¿no?, 1.200.000 puntos. Y bueno, tengo que tratar de llegar a la mayor cantidad de daño posible. Y cuanto más daño llegue a generar acá, mejores recompensas podré obtener. Lo mismo con la alianza, que cuanto más daño le genere la alianza va a estar bastante mejor. Acá te dicen: aparecerán caballos de Troya cerca del depósito de suministros. Reúne tus aliados para atacar y gana recompensas según el daño infligido. Solo el líder de la alianza y los miembros principales, o sea los de R4, pueden iniciarlo manualmente o preestablecer la hora de inicio del evento. Bien, o sea, puedes dejarlo, o sea, esos R4 pueden dejarlo para que el evento inicie, me imagino, de forma automática a tal hora. Van a decir todo, o sea, cada 2 días, cuando el evento se active, a las 15 UTC, el evento va a estar activo y bueno, los jugadores que quieran participar van a poder participar, o lo pueden hacer en el momento que quieran de forma manual. Es bueno que lo dejen preestablecido, porque así no dependemos de que haya un R4 activo para poder hacerlo y participar. Bien, el evento dura 30 minutos, durante los cuales las alianzas pueden concentrarse y atacar al caballo de Troya tantas veces como quieran. Iniciar o unirse a ataques grupales no cuesta resistencia, por eso es 100% free to play, es gratuito, no te cuesta tropas, no te cuesta nada. Bien, es un muy pero muy buen evento a tener en cuenta y a participar. Si no lo estás haciendo, te estás perdiendo grandes recompensas que podrías estar consiguiendo de forma 100% gratuita. Y no hay límite de cantidad de gobernadores y unidades en los ataques grupales. Cada caballo de Troya tiene su propia debilidad y los héroes que contrarrestan la debilidad pueden infligir daño adicional. Bien, tienen la especialidad de guerrero, por ejemplo, como habíamos visto. Van con tropas de piqueros y vos tenés que enviar el counter para generarle una mayor cantidad de daño. Y entender esto es vital para poder lograr una mejor participación en este evento. Cuando el evento Turbulencia de Troya termine, se emitirán las recompensas basadas en la cantidad de daño infligido por cada gobernador. Todos los aliados recibirán recompensas adicionales si el daño de la alianza alcanza la cantidad especificada. Para mí son mejores las recompensas de la alianza que las del gobernador individual. Pero
eso luego cada uno puede tener su opinión. Bien, vamos a ir viendo. No sé si ya vamos a ver en algún momento las recompensas, pero igual ya con esto tienen un muy buen detalle y espero que les quede claro que van a tener que enviar ciertas tropas. Bien, en este caso tenemos, como les decía, ciertas unidades que deberemos enviar el counter, y una vez hecho esto vamos a poder generar una mayor cantidad de daño y obtener muchísimos, pero muchísimos más puntos. Bien, y al obtener muchísimo, pero muchísimos más puntos, obtendremos mejores recompensas. Ahí ya prácticamente salió la primera marcha. Fíjense que le queda 4 minutos para desaparecer. Y se pierde un tiempo. Porque no olviden que la congregación tiene cierta cantidad de minutos para que los gobernadores, o sea, una cierta cantidad de minutos de preparación para que los gobernadores envíen sus tropas y luego salen de las ciudades. Entonces, estar lo más cerca posible es lo mejor. Y ahí van varias marchas. No todas seguramente vayan con counter de esa tropa. Por lo tanto, quizás lo ideal hubiera sido que enviaran jugadores que estén más al lado. No sé, este jugador que pudiera estar activo o este. Y enviara a este o este. Que enviaran a este de acá. Y bueno, ir cada uno con los counters y poder generarle la mayor cantidad de daños. O sea, yo por ejemplo tengo 2 marchas de espadachines. Si tuviera en una de estas tropas, una de estos caballos, la tropa débil, podría generarle mucho más daño. Pero al ser así, que estamos atacando prácticamente todo el mundo al mismo, perdemos un poco de eficiencia y de generación de puntos. Por lo tanto, sería mejor o sería más beneficioso que si hubieran enviado marchas a los 3 caballos. Porque ahí, por lo que vemos, prácticamente se mandaron la mayoría al mismo. Y acá tenemos, como les decía, caballería. Creo que decía espadachines y no sé si era arqueros. Ahora lo vamos a ver bien. Acá, bueno, mostrando lo mismo de nuevo. Más o menos el tema de esto. Voy a adelantar un poquito porque la verdad que esto no es tan necesario. Acá tenemos algo muy importante, que son las recompensas. Fíjense que te estaría dando 2000 monedas imperiales a todos los miembros de la alianza si llegamos a 7.5 millones de puntos que le podamos generar. Fíjense que no es nada difícil. O sea, ya la alianza en este momento tiene 122 millones de puntos generados. Bien, prácticamente ya hemos ganado las recompensas. Nos dan 10.000 monedas de alianza que podremos gastar en la tienda. 20 paquetes de aceleradores de 5 minutos para sanar tropas. 200 paquetes, 200 cofres, bien, de recursos. Y estos son pergaminos legendarios que no son tantos, pero bueno, son útiles y te pueden ayudar. Luego los individuales no son tan buenas las recompensas, fíjate que da igual, o sea, si fuera más abajo. Pero acá tenés los individuales donde tenés monedas imperial, perdón, estos son monedas de la alianza, bien, los créditos de la alianza, más de estos pergaminos que en este caso te darían, yo estoy aquí y me darían 20 y pico, creo que es 28. Y ahí creo que va subiendo. Ya prácticamente llegué. O sea, de 900.000 a 1.200.000 te dan el máximo. O 24 creo que es. Luego recursos. O sea, son bastante buenos las recompensas que te van a estar otorgando. Pero tampoco es que sean de nada del otro mundo, ¿no? Pero bueno, la verdad que están bastante bien. Por eso, por estas recompensas, en mi opinión, prácticamente en este momento, hasta que aparezca un evento mucho mejor, como puede ser el árbol de la vida o el tema de dar vuelta a las cartas, que no me acuerdo cómo es que se llamaba ese evento, que está en la beta, pero no lo han traído al global, que estaría genial que en algún momento lo traigan, que también es un muy buen evento porque te da la opción de conseguir habilidades de forma 100% gratuita, dando vuelta a cartas, que es 100% free. No sé si será para la próxima temporada o qué, o si lo piensan cancelar ese evento y lo van a dejar solamente para los beta porque ya están allí, o qué es lo que está pasando. Pero bueno, habrá que ver, tendrán sus razones, sus motivos, pero esos eventos no han llegado. Por lo tanto, lo que es Turbulencia de Troya, en mi opinión hasta el momento es el mejor evento free to play para los jugadores en Age of Empires Mobile. Así que espero que les guste este video, que les agrade. Si es así, no olviden suscribirse al canal, dar like y compartir. Y nos estaremos viendo muy, pero muy pronto. Vamos a adelantar el video porque tampoco lo voy a demorar mucho más. Porque quiero que vean
más o menos cómo nos llegan las recompensas. Bien. Y que puedan apreciar que sí vale muchísimo la pena este evento, porque les va a estar brindando esas monedas imperiales y bueno, muchísimas recompensas más, ¿no? Que valen enormemente la pena. Bien, ahí ve que el contador prácticamente va bajando del caballo de Troya y con eso le vamos generando una enorme cantidad de daño y luego cuando desaparezca prácticamente vamos a tener la recompensa. Ahí lo adelanté porque así no. Ya ahí desaparecen los caballos porque lo hemos prácticamente ha pasado el tiempo. Y vamos a ir volviendo y ahora van a poder apreciar, como quien dice, las recompensas, como las vamos a estar recibiendo en nuestro correo, en la parte de mensajes. Ahí ven las dos, quizás no vean los dos premios, pero ahí abajo prácticamente estarían las recompensas que nos llegaron. Dicen, por ejemplo, gobernador, has infligido 7.976.975 de daños al caballo de Troya. En esta sesión de turbulencia de Troya, aquí están tus recompensas. Bien, y lo mismo lo va a decir con los de la alianza. La alianza ha generado una cierta cantidad de puntos. Bien, gobernador, tu alianza ha infligido 259.855.000 de daño al caballo de Troya. En esta sesión de turbulencia de Troya, aquí tienes tus recompensas. Me da las 2000 monedas imperiales y todas las recompensas prometidas. Bien, ya he mostrado esto, no tengo más nada que agregar. Nos estamos viendo muy pronto. Hasta la próxima, que tengan un gran juego.